la idea de, a ver, Vamos a apagar la luz, ¿te parece? Así se ve mejor. no, esperen que yo les voy a contar porque tenemos 20 minutos, ¿no? Sí, 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 sí. Y lo que yo les voy a contar ahora es una escala que ya salió en el 2002, que es una escala de inteligencia para bebés. Este es el último libro donde nosotros la hemos publicado. Cómo piensan los bebés y que están todas las... Séntate, este, Anita. Ella después nos va a dar la clase, pero bueno. es conocida, amiga de la carrera, del ¿Cuál hospital. fue la idea? No sé si ustedes conocían, en el 2002 salió EAIS, Escala Argentina de Inteligencia Sensorio-Motriz. La idea fue empezar a pensar que nosotros teníamos siempre que los baby trabajan sobre el área de coordinación, el área social, el área motora y el área social. Y el paradigma en el cual están trabajando tiene mucho que ver con las habilidades finales de un chico. Es decir, yo lo que quiero saber es cuándo se sienta, cuándo camina, cuándo gatea, etc. Nosotros empezamos a pensar, y eso empezó a surgir en los consultorios de hace bastante, porque esto fue en los años 2000, que había por ahí en muchos chicos y por ahí chicos prematuros un desfasaje entre el área por ahí motora y las otras áreas. Y entonces empezamos nosotros a considerar que lo que no se tomaba en cuenta era la estrategia que utiliza un bebé para resolver problemas. Me tocó a mí entrenarme un tiempo en aquel entonces en Francia y entonces una de las doctoras había presentado una escala que se llamaba EXPA, que había tomado en cuenta los parámetros piagetianos. Es decir, si ustedes, lo que es interesante de una teoría que ya tiene 100 años, porque en 1920 empezó, y hay post-piagetianos, pero realmente cuando uno busca, bueno, a ver, alguien que lo reemplace no tenemos, que él, cuando empieza a pensar en qué es la inteligencia, está él y Vygotsky, también son de esos años, empiezan a darse cuenta de que realmente hay una inteligencia práctica anterior a la adquisición del lenguaje verbal. Y son los únicos que en ese momento pensaban de que había una posibilidad de tomar en consideración esto de la inteligencia práctica. Que cuando un bebé tira 8, 7 meses de un mantel para tratar de alcanzar cualquier objeto, en realidad no es una conducta de casualidad, sino tiene que ver con esta posibilidad de que el chico se da cuenta de que el mantel es el instrumento por el cual yo puedo alcanzar ese objeto. Y entonces, sobre todo Piaget y el equipo piagetiano en aquel entonces, empiezan a sistematizar de alguna manera estos logros, empezando a pensar en este periodo de la inteligencia sensorio-motriz, cuáles son los subestadios. Entonces empiezan a tomar en consideración el primer estadio, que sería el de los reflejos, las acciones arcaicas, y cómo después la coordinación óculo-manual, es decir, cuando un chico mira y ya a los 4 meses tira ¿no? Empieza a levantar el bracito y de casualidad se da cuenta que se le mueve al móvil o la ramita del árbol, ahí vuelve a hacerlo. Y lo que intenta es por ahí llevárselo a la boca, porque la manera de conocer en estos primeros tiempos es la boca. Y entonces, sería ese segundo periodo realmente fundamental en la vida y en el desarrollo cognitivo de los chicos, la coordinación óculo-manual. Y a partir de ahí, como en el tercer estadio que se plantean todos estos autores, que sería de los 6 meses en adelante,
ya habría como la idea de que el chico se da cuenta de que, bueno, la manito mueve y eso se va moviendo. Y el otro día yo, en una de las observaciones de otro grupo, me acordaba de un bebé que era muy interesante la descripción que había hecho la colega, porque era como un elemento de música que se estira el cordón y el bebé se había dado cuenta de eso. Es decir, el bebito empieza a estirarlo, lo vuelve a su lugar, empieza a estirarlo. Y esto, que la madre dice, ¿con qué estás jugando? Porque lo está observando también la mamá. En realidad el chico está haciendo una conducta sumamente inteligente, porque en ese transcurrir, él también se da cuenta que hace la pinza y lo estira mucho más. Es decir, no es una conducta de casualidad. Eso es lo interesante, ¿no? Entonces, el cuarto estadio, después de esto de que el chico, ellos dicen, bueno, la inteligencia propiamente dicha, lo llaman, aparece alrededor de los 6 meses, con la posición de sentado, con esto de golpear y volver a golpearlo, pero todavía en ese tercer estadio el chico no se da cuenta de qué es lo que lo produce. Y entonces en el cuarto estadio, que ellos dicen que es más o menos de 9 a 12 meses, lo que el chico se da cuenta que hay como hay algo, un tercer elemento que lo produce, que sería el bracito cuando él tira del mantel, la mano cuando golpea, y bueno, y diversos elementos que uno le da, y que hay un instrumento para que él logre eso. Eso sería el cuarto estadio. El quinto es cuando aparece después en general los chicos lo tienen a partir del año hasta al año y medio, y es donde replican esta experiencia, pero todavía no tienen lo que nosotros como psicólogos decimos la representación mental, es decir, aquello que está internamente en nosotros. Y entonces empiezan a replicar esas propias experiencias. Qué sé yo, por ejemplo, ven que el papá abre la puerta con la llave y van con esa llave a todo lo que hay, algún orificio para tratar de abrirlo. Y a partir de más o menos el año y medio, el chico ya puede inferir. Es decir, yo le muestro, le digo, anda, búscame algo, y el bebé busca, por la memoria que tiene, dónde está, y si no lo encuentra, empieza a buscar por ahí en otros cajones y va a tirar todo. Eso, evidentemente, el chico ya tiene en su memoria dónde está ese objeto que le pide. Y entonces empieza a realizarlo ya no por experiencia de aplicación, sino porque ya lo tiene incorporado a su mente. Y ahí empieza la segunda gran etapa de los chicos, que tiene que ver con la representación mental, con esta posibilidad de juego simbólico, de dibujo, de aún sin poder, una cosa es que haga el garabato y otra cosa es que ya uno le diga, ¿qué estás haciendo? Y que el chico, con palabras y teniendo la función ejecutiva, ¿no? De tocar, te dice, bueno, un auto. Que todo eso va desarrollándose dentro de nuestra mente. La neurociencia nos ayuda muchísimo para empezar a ver eso. Bueno, ¿qué es lo que nosotros intentamos hacer? Lo que hicimos fue, a partir de esta experiencia, de estas escalas, la trajimos a la Argentina y empezamos a tratar de validar si realmente se daban estos estadios piagetianos en los chicos. Lo hicimos en una primera muestra con el conurbano y en el año 2003, 2002 terminamos, lo hicimos con bebés de distintos sectores sociales, es decir, en el italiano tomamos el plan de salud, después en Cava y en algunos jardines maternales los sectores medios y bajos, y pudimos juntar 323 bebés, de 6, primero 24 meses, pero después nos dimos cuenta que esto que uno plantea que es un estadio, es decir, que es una etapa, tiene como un comienzo, un transcurrir y un final. Y entonces, en nuestra población, lo que nosotros nos dimos cuenta es que los niños realmente pueden finalizar
lo que decíamos, el sexto estadio, es decir, la representación mental y tenerla adquirida a los 2 años y medio. Eso es lo que a nosotros nos pasó, es decir, y sí, fuimos como más exactos que cuando veíamos las experiencias que tomaban autores del equipo de Piaget, los franceses, en cuanto a que nosotros lo que dijimos, bueno, la única manera de empezar a estudiar esto bien es la posibilidad de ver qué es lo que pasa cuando un chico inicia el estadio, lo transcurre y lo finaliza. Y entonces pudimos armar con el Instituto de Cálculo de la Facultad de Exactas de acá de la UBA. Liliana Orellana nos ayudó mucho para la construcción de los baremos. Primero tuvimos baremos de esa población. En el 2009 nosotros pudimos armar con 10 regiones de la República Argentina para ver cómo se daba en otros lugares. No tuvimos diferencias en cuanto a, al tema del sexo, tampoco tuvimos diferencias culturales en esto. Es decir, niños del Chaco nos daban igual que los chicos de Cava. Bueno, y ahora la nueva propuesta es lo que presentamos a la Universidad de Buenos Aires, de la posibilidad de después del COVID poder actualizar estos valores. Espera un poquito, pero Que para ver, esperemos que, no le tengo mucha fe al resultado. a ver qué pasa, si son los, es decir, Ya vamos para involucionando, me parece. vamos a ver qué pasa. Capaz que no. Capaz que no, nosotros en ese momento, yo como tardamos tanto y tengo que no vamos a poder ver nada. No, dale, Aunque dale. sea un pedacito. Dale, sí, sí. Es decir, lo que nosotros, a ver, ¿qué hicimos? 4 situaciones diferentes, se toma en cuenta. Una situación es todo lo que tiene que ver con la exploración de objetos. Y entonces ¿qué hacíamos? Primero, lo que nosotros hacíamos era mostrarle un espejito. Este espejito, un espejito de plástico, ¿y cuál es la idea? Es decir, yo no estoy tratando, entre comillas, de medir cómo lo toma el bebé. Es decir, lo que intento porque lo que trato de observar es cómo discrimina el bebé, la conducta de discriminación. Entonces, si el bebé al principio lo toma, se lo mete en la boca y después empieza a los 8 meses a darlo vuelta y a darse cuenta que de un lado es opaco y del otro lado es brilloso. Cotidianamente uno se da cuenta cuando le da el chupete al bebé, que el bebé, si uno se lo da al revés, el bebé lo da vuelta. Ahí también está haciendo la conducta de discriminación. Esta es una conducta inteligente. Y entonces al año el bebé lo que hace es mirarse. Y ahí uno comprueba de que realmente se da cuenta, pues yo se lo doy al revés. Si esto lo supera, la segunda parte de esta prueba de creación de objetos es una cajita sin fósforos, donde lo que intento es ponerle unos ganchitos y ver cómo él la abre y la cierra, ¿no? Esa es en exploración de objetos. En búsqueda del objeto desaparecido, yo lo estoy haciendo rápido, lo que hacemos al principio es darle un cartón con esto y ver si el bebé está en condiciones, es a los 6 meses, si yo se lo tapo y él, ¿qué hace? Si se queda inhibido, si intenta de alguna manera tirarme el cartón para darse cuenta que esto está atrás. Esto sería como, vieron, ver si esto lo logra, entonces yo le voy poniendo y complicando mucho más a través de unos paños, ¿no? Y donde le pongo un cochecito y veo él cómo lo logra. Esa es toda la secuencia de la observación de lo que pasa con la búsqueda de un objeto desaparecido. Si de esto que yo les contaba, de que si un chico lo pone y le dice, anda a buscarme la pelota, y empieza a buscar. Y después, esto que la tercera serie de pruebas tiene que ver con todo lo que es el intermediario. Esto que digo, con el mantel.
Es decir, le pongo unos muñequitos, le pongo este rastrillito y veo si él es capaz o ella es capaz de traérmelo o no traérmelo. La otra prueba que hago dentro de estos intermediarios es un soporte donde le pongo un autito del otro lado y entonces intento de sugerirle, ya esto tiene más de 14 meses los bebés, si él es capaz de traérmelo. Y al principio van a ver que los bebés hacen así y tantean alrededor de los 10 meses. Y después empiezan de alguna manera, o por imitación y después por que se les prende la lamparita, a girarlo. Es decir, ¿qué es lo que yo estoy viendo acá? No me importa cómo lo hagan, no sé, pero sí que él se da cuenta del movimiento de la rotación. Y esa es una conducta inteligente, porque lo hacen solos. Lo piensan y dicen, bueno, a ver cómo lo puedo hacer. Y alrededor de los 2 años lo pueden hacer. Bueno, y después viene una cuarta serie que tiene que ver como combinar objetos. Es decir, yo le doy esto y a ver, les voy a mostrar. Por último, voy a ver si no lo esto. Lo que hago es, esto aparece a partir de los 14 meses, yo le pongo un papelito acá adentro, le muestro esto y le digo, a ver cómo me sacas el papelito. Y entonces uno se da cuenta que si el chico está en lo que nosotros decimos el estadio quinto, este estadio de que experimenta, pero a partir de que todavía no lo puede tener en su cabecita, empieza a golpearlo, a poner el dedito, a tratar de alguna manera de sacarlo. Y en el sexto estadio uno se da cuenta que se lo da y el chico hace esto. Se da cuenta que esto le sirve para sacar el golpe. Esas son las 4 series que utilizamos para poder evaluar la inteligencia sensorio-motriz y los distintos estadios por los cuales pasa el bebé. Hasta ahora, porque aquí no tengo que dar más tiempo yo. Y después, bueno, les pasás el video a las Pasamos, ¿querés un minutito? Son 4 minutos, no es tanto 4 tiempo. minutos para ver exploración de objetos. Dale. Hasta ahora, a ver, el 70% de los niños nos dieron bien y un 25% que dio mal. Vamos a ver qué va a pasar. Nueva consta de y permite explicar niveles de conducta cada vez más complejos aplicados a la exploración de uso humano. Ítem 0, estadio 3. Manipulación sin orientación. Para los ítems 0, 1 y 2 se presenta la prueba de Se trata de observar la reacción del bebé desde su simple manipuleo hasta descubrir su rostro en el mismo. El niño, al tomar el espejo, lo palpa, lo mira, lo golpea con sus manos o lo coloca en su boca, pero sin ninguna orientación en relación al uso. Ítem 1. Inicio del cuarto estadio. Exploración activa con inicio de orientación de un objeto simple. El niño realiza una exploración activa del espejo con inicio del reconocimiento de las dos caras. Lo da vuelta, pero no. Después hicimos el espejo redondeado. Así, ustedes van a presentar. Sí. La punta está muy bien. Ítem 2. Fin del cuarto estadio. Orientación neta de un objeto simple. El espejo está deliberadamente dado vuelta. El niño se orienta netamente mirando el reverso del espejo para guiarse. Ítem 3. Inicio del quinto estadio. Inicio de orientación de un objeto complejo con o sin tentativa de apertura. Y a partir del ítem 3 se le presenta al niño un objeto más complejo, una cajita completa.
Si el niño tiene más de 14 meses, se puede comenzar la prueba a partir de este ítem. El niño explora la cajita tratando de abrirla, pero sin lograrlo. Es interesante, tal como lo vio Piaget, cómo el niño hace con su boca el movimiento de abrir y cerrar para luego intentarlo con el objeto. Dice el autor, los movimientos imitativos de la boca son un indicio muy claro de esta especie de reflexión motriz. Ítem 4. Fin del quinto estadio. Descubrimiento por tanteo del mecanismo de apertura de la cajita. El niño descubre por tanteos cómo es el mecanismo de apertura de la cajita. Ítem 5. Inicio del sexto estadio. Utilización inmediata del mecanismo de apertura de la cajita. Ensayos dirigidos, pero infructuosos, de cierre de la misma. El bebé conoce el mecanismo de apertura de la cajita o lo descubre luego de unos mínimos tanteos. La abre inmediatamente y ensaya cerrarla, pero no lo logra. Sí, guardalo. La idea es como que ellos se dan cuenta que es un todo. Esa es la conducta inteligente. Ítem 6. Fin del estadio sexto. Utilización del mecanismo de cierre de la cajita. Llegando al fin del sexto estadio, el niño utiliza correctamente el mecanismo de cierre de la cajita. Bueno.